Hola a todos, hoy nos encontramos con nuestro último episodio. Intel nos va a compartir sobre las tendencias de inteligencia artificial y adyacentes que incorporan los procesadores Intel Core. Nos acompaña una vez más Carlos y Germán. Bienvenidos a este episodio. Gracias, Sandrita. Hola, ¿cómo estás? Hola a todos los que nos escuchan. ¿Cómo estás, Germán? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer estar de vuelta con ustedes y bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Así es, Ger. El día de hoy entonces tenemos un tema súper importante que es inteligencia artificial y adyacencias. Son temas que creo que están siendo tendencia, están siendo actualizados y cada vez están siendo más utilizados en las conversaciones. Entonces cuéntame un poquito como, Germán, ¿cuáles son estas plataformas que incorpora Intel o estas tecnologías adyacentes diferentes al procesador, a los núcleos, a los hilos, que de pronto ayudan a mejorar la experiencia de los usuarios? Entonces, una de ellas es Wi-Fi 6E. Cuéntame un poquito qué es esta plataforma y qué tiene que ver Intel en su desarrollo. Bueno, de inteligencia artificial, como para retomar de donde venía el arranque de la charla, tenemos varias tecnologías en los procesadores que ahora vamos a ir charlando y que no están de ahora, están de hace varios años. Lo que pasa es que, bueno, el boom de inteligencia artificial gracias a lo que fue ChatGPT fue lo que hizo que ahora se hable muchísimo más, ¿no? Pero inteligencia artificial no es nuevo e Intel tiene un montón de tecnologías que ya tenían con inteligencia artificial, solamente que no tenían la relevancia por el tópico que estaba fuera del radar de la gente, ¿no? Pero ahora vamos a charlar sobre eso. Volviendo a lo que es Wi-Fi 6E, lo que tenemos de interesante es, para los que no lo conocen, Wi-Fi 6E, que es una extensión del estándar de Wi-Fi 6, por eso le agrega la E al final, tiene que ver más que nada con el agregado de la banda de 6 GHz. Hasta ahora, si ustedes miraban cuando hacían clic en su iconito de Windows para ver el Wi-Fi, veían que tenían las bandas de 2.4 GHz y la de 5.8. Lo que hace Wi-Fi 6E es agrega una banda más, que es la de 6 GHz, que, como toda banda, cuanto más alto en gigahertz, más rápida es, o sea, tiene más ancho de banda, pero hay que recordar que también tiene menos alcance, ¿no? Porque la pregunta es siempre, bueno, ok, pero si las bandas cuanto más alta, mayor velocidad, ¿para qué dejamos las bandas viejas, no? Las bandas de 2.4 lo que tiene es que es más lenta, pero tiene mucho mayor alcance, ¿no? Entonces depende de la situación en la que estemos, nos conviene conectarnos a una banda o a la otra. La novedad que trae 12ª y que también se mantiene en 13ª generación es que las placas Wi-Fi 6E que lanzó Intel, los últimos modelos, poseen lo que se llama una tecnología Double Connect. ¿A qué nos referimos con Double Connect? Es una tecnología que, ¿se acuerdan de lo que les comenté recién? De las bandas, la de 2.4, la 5.8 y la de 6 GHz. Bueno, nosotros siempre teníamos que elegir una. O sea, o tomábamos la de 2.4 porque nos convenía por lejanía al punto de conexión, o tomábamos la de 5.8, 6 si nos convenía por velocidad porque estábamos cerca del punto de conexión. Pero teníamos que elegir. Con Double Connect lo que nos permite hacer es conectar ambas bandas al mismo tiempo. Entonces podemos conectar la de 2.4 GHz y la de 5.8 o 6 GHz al mismo tiempo. Entonces, de esa manera, nosotros podemos elegir con el software que tiene Intel dentro de las placas, que se llama, dependiendo si son placas gaming, se llama la Killer Suite, o sea, por el software que tenemos. Y si no, Intel Performance Connectivity Suite, para las que no son de gaming. Y eso lo que nos permite hacer es, al conectar las dos bandas, podemos elegir o qué aplicación sale por cada banda. Entonces podemos decir si necesitamos velocidad, esa aplicación que necesita velocidad la hacemos salir por la banda de 5.8 o 6 GHz. Y si necesitamos más que nada alcance, podemos hacer que una aplicación salga por la de 2.4 GHz sin ningún problema. Y nosotros nos permite elegir, no es que lo hace solamente automático. Nosotros podemos decidir por dónde sale cada aplicación. Y la otra cosa interesante es que, llegado el caso de que queramos bajar archivos, para poder sumar velocidad, lo que hace es nos une las dos bandas y la velocidad de la banda de 6 GHz y la de 2.4 bajan en simultáneo ese archivo y nos permiten hacerlo muchísimo más rápido que conectando obviamente una sola de las bandas, ¿no? Entonces esas son las novedades que trae Intel con Wi-Fi 6E en sus últimos modelos.
Perfecto, Germán, súper interesante. Cuéntanos también sobre los puertos Thunderbolt 4.0. Esto fue también fundado por Intel, fue codiseñado. Cuéntanos en qué consiste este puerto. Sí, ningún problema. Thunderbolt 4 es una evolución, obviamente, de Thunderbolt 3. Es una tecnología que fue completamente diseñada por Intel y la encontrábamos como venimos ya de Thunderbolt 3 y el Thunderbolt original, lo encontramos en varias generaciones de procesadores. Y lo primero que se van a preguntar es, ¿y en qué difiere de USB? Porque cuando uno mira el conector de Thunderbolt 4 es exactamente igual al conector de USB-C, el que ahora tenemos en todos los celulares, ¿no? Pero las diferencias son muy grandes. Primero, en lo que tiene que ver con velocidad, que va hasta 40 gigabits, pero muchos van a decir, bueno, pero USB 4.0 puede llegar a 40 gigabits. Sí, es verdad. Pero la gran diferencia está en que todos los dispositivos Thunderbolt 3 y 4 están certificados, sea obviamente las PCs que lo traen, las computadoras, sean los cables o sean incluso los dispositivos que son compatibles con Thunderbolt 4. ¿Y esto en qué nos beneficia? Al estar certificados, estamos seguros de que la velocidad que soportan es la máxima que tolera el puerto, que son los 40 gigabits. Cuando uno compra un dispositivo USB, como no hay ninguna obligación de certificar los dispositivos USB, podemos encontrarnos con dispositivos de 5 gigabits, de 10 gigabits, de 20 gigabits o incluso hasta de 40 en algunos casos. Pero nunca está claro, ni sabemos muy a certeza qué nos vamos a encontrar. Incluso los cables, lo mismo, no sabemos cuánta velocidad soportan los cables USB que nos están vendiendo. Entonces esa es la gran diferencia y la gran ventaja que tiene Thunderbolt 4 versus USB, sea 3.2 o 4.0. Y lo otro también es que gracias a ese gran ancho de banda que tiene y que está garantizado al estar todos los dispositivos certificados, es que podemos hacer cosas muy interesantes como por ejemplo, conectar hasta 3 monitores 4K en 60 Hz desde un solo puerto. Podemos conectar discos externos en cadena. ¿Qué quiere decir esto? Que si son discos Thunderbolt, a veces tienen otro conector Thunderbolt detrás del disco, entonces los podemos conectar en cadena a varios discos, sin perder rendimiento, que eso es lo interesante. O sea, la velocidad es la misma en el primer disco que en el último. Y lo otro, por ejemplo, si tenemos una computadora portátil de las muy finitas que no soportan tener una placa de video discreta, pero nos gusta jugar, entonces lo que podemos hacer es conectar a través del puerto Thunderbolt una placa de video discreta externa, y el rendimiento se va a incrementar notablemente en lo que tiene que ver con nuestros juegos, ¿no? Pero seguimos manteniendo una PC súper delgada, una computadora súper delgada y que podemos llevar a todos lados, simplemente que cuando queremos le conectamos a través del puerto Thunderbolt la placa discreta, ¿no? Entonces, como ven, hay grandes diferencias entre lo que tiene que ver con Thunderbolt versus el estándar USB, ¿no? Entonces eso es lo interesante. Perfecto, Germán. Es que la inteligencia artificial, muchos de nosotros creemos que es ciencia de la NASA o algo totalmente complicado, pero creo que está en nuestro día a día y ya desde hace algunos años. Algún día escuchaba un podcast sobre inteligencia artificial y decía la inteligencia artificial no es más sino el sentido común que se le agrega a la máquina, ¿no? Entonces cuéntanos un poquito también qué otras adyacencias o tecnologías tiene Intel que incorporan a inteligencia artificial. Sí, por supuesto, Carlos, y es verdad lo que vos decís. Ya lo estamos usando en el día a día sin darnos cuenta. Más, estamos usando algo ahora que se llama GNA, que es un motor de inteligencia artificial para reconocimiento de voz dentro de los procesadores de Intel, que no está desde ahora, está desde hace varias generaciones hacia atrás, y que básicamente lo que nos permite ese reconocimiento de voz por inteligencia artificial es, por ejemplo, estamos usando Teams. Teams tiene una capacidad de transcripción de lo que estamos hablando, entonces es compatible con GNA. Entonces, al poder utilizarlo, las transcripciones son más precisas y además no utilizan los recursos de los núcleos del procesador, con lo cual tenemos doble ventaja, es más preciso y no estamos cargando nuestro procesador con otra tarea. Y también sirve, por ejemplo, para lo que es el bloqueo de ruido de fondo. Acá, si yo tuviera algún ruido de algún vecino o de dentro de mi casa, lo que hace GNA es como reconoce mi voz, anula los ruidos que no tienen que ver con mi voz, y de esa manera uno puede tener una llamada sin interrupciones y sin que se escuche nada. Y todo eso lo hace a través de inteligencia artificial que tenemos dentro del procesador, ¿no? Y es un motor que, como les decía, está aparte, no utiliza el núcleo del procesador,
con lo cual es mucho más eficiente porque es algo dedicado, o sea, no es algo de propósito general, sino que está dedicado específicamente a esa tarea, ¿no? Y tenemos varias de esas tecnologías dentro de los procesadores de Intel que permiten llevar al siguiente nivel, si le queremos decir, lo que podemos hacer con nuestras computadoras en el día a día, ¿no? Totalmente. Cada una de estas tecnologías mejora nuestra experiencia como usuarios, como gamers, como streamers. Básicamente mejora nuestra vida del día a día. Cuéntame un poco, Germán, sobre esta tecnología Intel Thread Director, que también leí que incorporaba inteligencia artificial. Claro, sí, tal cual. El Thread Director, que es, como ustedes saben, en 12ª generación y que se mantiene en 13ª, tenemos la arquitectura híbrida, que son los dos tipos de núcleos, ¿no? Los núcleos de performance por un lado, los núcleos de eficiencia por el otro. Y el Thread Director es el que se encarga de definir dónde va a parar cada tarea, ¿no? Que nosotros queremos ejecutar, si va a un núcleo de performance o un núcleo de eficiencia, y llegado el caso, moverlas entre sí. Y ese Thread Director fue entrenado con inteligencia artificial en todos los programas que se suelen ejecutar normalmente en una computadora para saber dónde es más óptimo colocarlos. Entonces, de esa manera, no tiene que estar pensando, por decirlo de alguna manera, cuando nosotros ejecutamos un programa, decir, bueno, ok, este programa no lo conozco, sino que ya fue entrenado con eso y ya sabe cuál es la manera más óptima de ejecutarlo, ¿no? Entonces, como les decía, inteligencia artificial está por todos lados. Perfecto, Germán, súper entendido. Cada vez utilizamos más la inteligencia artificial en nuestro día a día, así no nos demos cuenta. Creo que ese es uno de los mensajes. Dos, también quería recordarles los temas que vimos a lo largo de nuestra primera temporada de podcast junto con Impresystem. Recuerden que en el primer podcast vimos todo el tema de gaming, streaming, tu 12ª generación que incorpora Intel Core. Asimismo, revisamos todo el tema de tarjetería gráfica con Intel Arc, Intel ARC, y finalmente hoy nos enfocamos a la inteligencia artificial. Entonces, no sé, Germán, si quieras darnos un mensaje general sobre cada uno de estos temas y cómo los usuarios deben aprovecharlos con la tecnología Intel. Claro que sí, Carlos. Todo lo que estuvimos viendo a través de estos podcasts que estuvimos haciendo con respecto a la plataforma de Intel, para no focalizarnos solamente en el procesador, ¿no? Porque Intel hace mucho más que procesadores, como estuvimos viendo. La idea de esto es llevarle el conocimiento a la gente para que entiendan estas novedades y estos desarrollos que tiene Intel en cuanto a, como estuvimos hablando, por ejemplo, el diseño híbrido de los procesadores y el Thread Director con su inteligencia artificial, las nuevas placas ARC que vienen a agregar cosas nuevas al segmento, como puede ser el tema de muy robusto procesamiento de video en lo que tiene que ver con AV1, que es un códec nuevo que es lo que se viene, y todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, que fue lo que charlamos hoy, ¿no? O sea, tecnologías que están hace mucho tiempo como QuickSync, o algunas que están también hace tiempo, pero no tanto, como lo que tiene que ver con GNA. O sea, realmente creo que fueron charlas muy ricas como para que la gente entienda todo lo que aporta Intel cuando se están llevando un computador y no solamente rendimiento de procesador, ¿no? Totalmente. La invitación también es a que si no vieron los capítulos anteriores, los busquen a través de la plataforma y los revisen y también tengan la oportunidad de conocer cada una de estas tecnologías. Muchas gracias al equipo de Impresystem por la invitación y hasta la próxima. Estuvimos en manos de expertos. Gracias, Carlos, y gracias, Germán, por esos 3 episodios en donde cumplimos nuestro objetivo, y es contarle a nuestros canales sobre los procesadores Intel, sobre todas sus tendencias. En realidad, lo que podemos descubrir hoy es que como usuarios, y cada uno de nuestros canales puede invitar a sus usuarios a explorar con Intel, porque sus procesadores nos traen velocidad, sus procesadores son súper potentes, el rendimiento que tenemos en realidad va a traer una muy buena experiencia, y pues hoy en día, el día a día que tenemos, el mundo tan global, los afanes, nos va a permitir que podamos dar el valor agregado o reconocer el valor agregado que trae la tecnología Intel. Muchas gracias por estos espacios.